están en algún sitio. Y así volvemos de esta tanda para venir justamente con el informe que anunciábamos. Y Ale, te doy la palabra porque sos la que estuviste trabajando, la que titulaste este informe, así que contanos. Música, libretos y actuación, armas contra la dictadura, ¿no? Fue una de las grandes resistencias contra esta dictadura, estos actores protagonistas. Ahora hablábamos, ¿no? de la pluma y la espada. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, en el campo de la cultura se puede decir que también existieron los tres momentos marcados durante los años de dictadura. Un primer momento comisario, donde la prioridad fue perseguir a aquellos agentes culturales que fueron considerados como una amenaza para el régimen. Un segundo momento, la etapa del ensayo fundacional, donde se apostó a construir un nuevo tipo de propuesta cultural, enmarcada en lo que debería ser el nuevo Uruguay, como le decían, ¿no? Que los dictadores aspiraban a construir esto también desde la cultura. Y por último, un tercer momento donde este proyecto se empieza como a fragmentar, se empieza a quebrar, a romperse, que es el contexto de la transición a la democracia, ¿no? Etapas sale justamente sobre las que profundizamos con Gerardo Caetano, que ha seguido, ¿no? esta clasificación. Sí, tomé eso como mojón para también pararnos desde la cultura, porque fue como muy marcado todo esto, ¿no? Las políticas culturales que promovió el régimen entraron en todas las esferas institucionales, así como en la casa de todos los uruguayos, en el día a día de la población. Esa idea de cómo el Uruguay no hay desapareció, ya no se podía tener consenso, cercanías, la conversación entre ciudadanos, los artistas no podían reunirse en ese momento, era mal visto, y los que lo hacían obviamente con miedo. Todo esto es lo que se trata de destruir, ¿no? Y en esa línea fue que fueron detenidos y sometidos a la justicia militar, bueno, periodistas también, ¿no? Y destacados hombres de la cultura, bueno, Carlos Quijano, Onetti, Hugo Alfaro. Se cierra la Escuela Nacional de Bellas Artes, se provoca con esto un gran vacío intelectual y educacional en la enseñanza. La escuela quedó cerrada por esos 12 años de dictadura, permaneció cerrada. Y ese, fue otro de los motivos por los que masivamente se exiliaron artistas intelectuales uruguayos, y no solo porque no se podían formar acá, no podían estudiar acá, sino también porque no podían expresarse libremente mediante ninguna expresión artística. Sí, la importancia que tuvieron muchos artistas desde el exilio, justamente. Exacto, ¿no? Hicieron su trabajo desde afuera. Uh-huh. Sí. Igual con el cierre de la Escuela Nacional de Bellas Artes surgieron en ese periodo muchos talleres, ¿no? de artistas en Montevideo, que lo que hacían era cumplir, ¿no? esa función pedagógica que había quedado acéfala, ¿no? Sobre todo para las artes plásticas. La única institución estatal artística que quedó abierta durante la dictadura cívico-militar fue el Museo Nacional de Artes Visuales. Pero bueno, los artistas uruguayos no tenían espacio ahí, lo que se hacía era exponer a artistas de Europa, de Estados Unidos, y los artistas nacionales en ese momento, si bien eran críticos a través de sus obras, ¿no? Con todo lo que estaba sucediendo, exponían afuera. Uh-huh. Ellos lo que hacían era trabajar afuera, ¿no? Con cautela, obviamente, porque el miedo estaba, pero de todas maneras exponían allí. Después, en el 77, estas expresiones o formas culturales de resistencia comienzan como a incrementar y tienen como conexión con experiencias fuertemente reprimidas por el régimen. Y los invito a escuchar una canción en tiempos de mala magia, se llama De la Tabaribanda. Arriba, esto es un asalto. Y los ladrones cazan primaveras. Suenan las alarmas, pisan tus talones. Y te corre el cuco por tus tatuceras. Los hechiceros de la mala magia pegan, nos hacen danas y lloramos. Los hechiceros de la mala magia juegan con sus picanas y lloramos.
manos arriba contra la pared. Bueno, esta canción habla justamente, ¿no?, de la resistencia y de cómo sufrieron abuso de parte de los militares, todos los artistas, y dentro del arte se daba esta resistencia. Y encontramos acá diferentes instituciones, como la Feria del Libro y Grabados, el Club de Grabados de Montevideo. Fundamental, el Club de Grabados, tantas cosas nos ha regalado. El Teatro Circular, Cinemateca Uruguaya. Bueno, ¿qué pasó en el cine, por ejemplo, con el golpe de Estado de 1973? La directora de Cinemateca, María José Santa Creu, dice en el marco de una entrevista que bueno, que Cinemateca, al ser una de las pocas instituciones que permaneció abierta durante la dictadura, excedió su labor de exhibidora, de formadora de espectadores y se transformó en otra cosa. Porque era el único lugar donde la gente se podía reunir haciendo cola, porque el derecho a reunión estaba prohibido, pero en la Cinemateca nadie te iba a venir a decir nada, porque no había otro modo para entrar, así que se generaba como una complicidad secreta, implícita, porque el solo hecho de venir a la Cinemateca significaba estar en contra de la dictadura. Era la resistencia en la oscuridad. Estas palabras lo dijo en el marco de una entrevista y nos transporta, ¿no?, a ese momento donde es increíble pensar que la única forma de reunirse quizás era en la cola de un cine y sentirse de alguna manera que estás contra el régimen por estar allí. Sí, y donde la unión de repente de asistir a cualquiera de estos espectáculos, la simple complicidad de estar ahí decía mucho, ¿no? Bueno, y después hubo otro frente sumamente importante que es el teatro, ¿no? Fue parte de la resistencia y en 1976 la dictadura ilegaliza el grupo de teatro independiente El Galpón, disolviendo al elenco. Bueno, fueron perseguidos los integrantes, confiscaron los bienes, prohibieron toda actividad teatral y cultural. Muchos de los integrantes tuvieron que irse, ¿no?, camino al exilio, como tantos otros uruguayos, pero los más jóvenes se quedaron trabajando para crear pequeñas trincheras culturales en la resistencia, como es el caso de Héctor Guido, ¿no? Hoy director del Galpón, y él nos habla de la persecución de la cultura y también del comienzo de este periodo. Bueno, el 27 de junio de 1973 se produce el golpe de Estado, pero habría que verlo también como un larguísimo proceso histórico, ¿no? Ya a mediados de los 60 estaba instalada en el país la tortura, asesinato de estudiantes en las calles, la persecución a los sindicatos, a los obreros, la clausura de medios de prensa, la censura, suspensión de garantías individuales, en fin, bueno, todo eso, ¿qué quiere decir todo eso? Todo eso se hace para destruir un mundo de valores que estaba emergiendo, un mundo de valores que una generación traía con un concepto de libertad, de convivencia, de nuestro relacionamiento entre nosotros y nosotros con el medio ambiente. Eso, en el sentido más antropológico, es la cultura. O sea que si hablamos de la persecución de la cultura, es la suma de todas las persecuciones. Bueno, el Galpón, que siempre se caracterizó por ir más allá. Fue un teatro hasta ahora que se caracterizó por ir más allá que simple obras de teatro o de expresiones culturales. Y a quienes tenemos presentes siempre, ¿no? En todas las marchas allí, están justamente allí marcando la presencia del totalmente. Galpón. Bueno, y vistiendo su casa también en muchas ocasiones cuando las marchas son por 18 de julio, ¿no? Bueno, la cultura era vista como un peligro, ¿no? Una amenaza subversiva. Los artistas eran controlados, tenían que llevar las pistas, tenían que llevar las letras, los libretos, tenían que mostrar todo, que pasara todo a revisión para ver qué podía salir y qué no. De eso también hablamos con Guido. Bueno, las artes jugaron un papel esencial en la resistencia a la dictadura. Cualquiera que haya vivido aquel periodo podrá recordar los recitales de canto popular o las obras de teatro, porque eran los espacios sociales, era donde nosotros rompíamos aquel aislamiento que estábamos sometidos por la dictadura, la cual aspiraba justamente a que viviésemos en forma individual y aterrorizados todos, ¿no? Pues no, esos eran lugares donde nos encontrábamos, donde nos veíamos, nos reconocíamos. En fin, hubo que reformularnos todos, la forma de decir las cosas sin perder justamente la identidad como artistas de lo que queríamos decir. Había que decirlo de otra manera, había que cuidarse. Bueno, hubo dos etapas. En el caso concreto del teatro, una etapa de una ofensiva muy grande que
Quizás el punto más alto es la clausura de Galpón en el año 1976 y la incautación de todos sus bienes. Pero bueno, eso la dictadura lo pagaría con un precio altísimo porque fue un escándalo internacional y además buena parte de Galpón pudo, con la solidaridad del pueblo mexicano y de la embajada, el embajador de México en ese entonces aquí en Uruguay, pudo seguir en el exilio trabajando y ser una voz poderosísima, ¿no? Toda la gente del exilio, los artistas en el exilio jugaron otro papel fundamental para que el mundo supiera lo que estaba pasando aquí en el Uruguay. De todas maneras, bueno, en el teatro se reorganizaron, se agruparon, crearon nuevas salas. Guido lo que destaca es que lo más importante fue la convivencia de los artistas, porque bueno, en estos centros lo que se hacía era recibir tanto artistas que querían exponer obras escritas como a personalidades del canto popular que también exponían allí. Y lo que él dice es que bueno, que lo que hicieron fue juntarse, ¿no? Aunar esfuerzos, que tenían allí como una gran fuerza de los artistas, ¿no? Y fue una de las armas que tuvieron para combatir la dictadura. Una de las canciones de canto popular que seguramente nos transporta y nos hace sentir que la lucha, a pesar de todo, era posible, es A Redoblar, del grupo Rumbo. La alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrar duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Bueno, Laura Canoura comenzó su carrera musical como integrante del grupo Rumbo en plena dictadura cívico-militar. Ahora, ¿cómo era cantar, no? Apoyando la salida a la dictadura. Decíamos, esta canción es del 79 y ahí es cuando empieza, ¿no? Comienza a resquebrajarse y empieza a sentirse un poco más la voz del pueblo. Escuchemos lo que decía Laura. Yo creo que todos en ese momento éramos ciudadanos padeciendo forzadamente la dictadura y sus consecuencias, cada uno en su familia y en su entorno, de diferentes maneras, ¿no? La música y el canto popular o la música popular, lo que hacíamos arriba de un escenario era una de esas cosas, ¿no? Y se vivía con la misma presión que se vivía en la familia, cuando había asilados o presos o gente que se quedaba sin trabajo, yo qué sé, ¿no? Con el mismo miedo que cualquier ciudadano, ¿no? En mi caso, el tema es que yo pertenecía a un grupo, ¿no? Entonces está el sentimiento individual que se traduce en algo colectivo, ¿no? En grupal, digamos. A mí me gustaba mucho lo que hacíamos. Yo no me sentía responsable de lo que estábamos haciendo. No sentía que hubiera como una razón social, sino una razón artística, ¿no? Para mí era tan importante cantar A Redoblar como cantar cualquiera de las canciones de amor que hacíamos con Rumbo, o cualquiera de las canciones murgueras, o yo qué sé, era una gran felicidad saber pertenecer a un grupo de gente con el que me sentía súper a gusto, éramos como una hermandad, y sinceramente yo creo que si yo en ese momento hubiese sentido la presión de la importancia de lo que estábamos haciendo, en el caso de que fuera, no sé si hubiera resistido. Me parece que en mi caso había una cierta inconsciencia en ese sentido. Claro, Laura Canoura tenía 22 años, estaba chequeando ahora, y no voy a hablar mucho porque tenemos poco tiempo, pero la historia de esta canción contada en la película Hit marca todo lo que, o sea, da para profundizar, pero esta letra que se lanza en el 79 con todo lo que dice esta letra y que obviamente pega porque la gente se aferra a esta letra, cuentan quienes estaban ahí que la iban escuchando, aparecían las nuevas radios en los autos, cassette, y la iban escuchando ahí a todo volumen. Sí, y como también... Es un bombazo. Es un bombazo, y como también este tema entró a las cárceles, ¿no? Porque también quienes iban yendo a las visitas y demás transmitían lo que pasaba afuera, entonces también ingresó ahí.
Pero bueno, fueron los grandes valientes de alguna manera, ¿no? De estos años oscuros, pero como todos no estaban exentos del miedo. Ella lo menciona ahí por arriba, ¿no? El miedo. ¿Qué rol jugó el miedo durante estos años en los artistas? Sobre todo, ella destaca el miedo por su trabajo, pero también el miedo por los suyos, por su gente. Bueno, qué horrible, qué fea la sensación de miedo, ¿no? Todavía rebrota con algunas chicanas o algunas así detonadores, ¿no? Estos días que al conmemorar los 50 años del golpe de Estado se ha vuelto a escuchar mucho la marchita militar que ponían antes de los comunicados. El cerebro es muy inteligente y entonces se pone en alerta inmediatamente, ¿no? Miedo mucho, miedo personal, desde volver a mi casa de noche tarde, miedo por mis hermanas, miedo por los amigos, que les pasaran cosas, qué sé yo. Y yo creo que en lo referente a lo artístico, a mí me parece que el miedo en los que componían, por ejemplo, pienso en Mauricio, lo ayudó a desarrollar una poética y una creatividad que es maravillosa, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Es una manera muy poética de decir las peores cosas o los peores sentimientos o los peores temores, ¿no? Eso me parece que en el caso de algunos tuvo una salida como positiva, ¿no? Creativa. Vencer el miedo con la creación, ¿no? Y por otro lado, bueno, nada, el miedo grupal y colectivo de que nos pasaran cosas, de que nos prohibieran, de que de buenas a primera se llevaran a alguno de nosotros simplemente porque no les gustaba cómo nos plantábamos en el escenario, yo qué sé. El miedo era un sentimiento que estaba permanentemente, ¿no? Chiquita nomás está contada en la película, porque el corazón no quiere entonar más. Mucha gente pensó que decía eso. Claro. Bueno, hubo otro gran pilar de la resistencia que fue el carnaval, ¿no? Las murgas fueron como un motor de resistencia política. Fue capaz de filtrarse en la censura promoviendo mensajes de subversión que le llegaban a la gente de formas totalmente disparatadas, con una creatividad, porque claro, no era fácil colarse en la censura. Entonces lo hacían no solamente con las letras. Esos subversivos. Esos subversivos. La murga funcionó, como una válvula de escape, ¿no? Para aliviar las tensiones del régimen también. Era como una herramienta que el pueblo tenía a través de las tablas carnavaleras que puso al servicio del pueblo justamente para cuestionar, levantar la voz de lo que estaba sucediendo, cuestionarlo, ¿no? La risa también se convirtió en una de las principales armas en ese momento. La función de la murga en la dictadura no fue la de evadir la realidad, no se callaron, no, nadie los pudo callar, sino que se levantaron como un mecanismo popular para soportar y bancar esos años. Lo hacían mediante el discurso popular, y los relatos murgueros de ese entonces marcaron una época, ¿no? Ellos hablaban de cárcel, de autoritarismo, de persecución en las calles, de censura, de desaparecidos. El ingenio popular lo tenían que desplegar al máximo porque no se podía hablar de todo esto. Entonces lo censuraban y entonces había que buscar otras maneras de decirlo, como escuchábamos la canción de Al botón de la botonera, ¿no? Disfrazada en una canción, si se quiere, infantil, para poder decir lo que estaba pasando. Se prohibía la palabra, pero usaban el cuerpo para dar alguna señal. Se los controlaba para decidir si eran censurados o no, o detenidos o no, mediante lo que se llamaba la comisión de control. Estaba compuesta por más de 21 censurantes de todos los ministerios, y además habían puesto psicólogos para integrarla porque decían que no entendían el lunfardo. Sí, se mandaba el libreto completo de todos los espectáculos. Todo antes de salir. Está el chiste muchas veces de la profunda ignorancia justamente de quienes censuraban, ¿no? De los militares allí cuando iban a requisar las casas. ¿Cuánto se comprendía de aquello, ¿no? Que se estaban llevando. Y ya le habían agarrado la mano también los letristas a saber por dónde podían jugar. Por dónde podían escapar allí sus ideas. En plena dictadura nace una murga que dio batalla, según su fundador, director y letrista Raúl Castro. El nacimiento de Falta y Resto para el carnaval en 1981 fue posible gracias a la convergencia de un grupo de personas que proveníamos de distintos ámbitos, pero con una misma motivación: realizar acciones para voltear a los milicos. Yo quiero sacar una murga que cante contra la dictadura. Eso fue lo que dijo Raúl Castro en un bar cuando empezaban los preparativos para la creación de la Falta, y él nos habla de la comisión de censura. La comisión de censura estaba compuesta por
una serie de individuos, de amanuenses, digamos, de la dictadura, pertenecientes a veces a la intendencia, pero que estaba presidida en aquella época por un capitán, con el cual teníamos nosotros que ir a declarar en el caso que nos llamaran. En el año 84, por ejemplo, me llevaron en un camello, que era uno de los vehículos de los milicos, del tablado del Sisley, de noche, directamente a hablar con la Comisión de Censura y el jurado, que lo presidía este milico, capitán Aguirre creo que era, para decirme que si sacábamos la despedida de los gauchos del 1811, donde hablábamos todo el tiempo de Artigas, pero no lo nombrábamos porque no se podía nombrar Artigas. Pero claro, era impresionante la despedida y hasta el día de hoy la gente se acuerda. Si la sacábamos, la despedida, ganábamos el concurso. Y yo le dije, bueno, primero le pedí permiso para ir a consultar con los compañeros, sabiendo lo que me iban a decir. Además me cubrió un poco las espaldas. Y al otro día fui y le dije que no, que nosotros lo íbamos a cantar. Y el tipo me dijo, bueno, entonces cámbienla de lugar por lo menos. Y ahí me di cuenta que los milicos estaban muertos, ya estaban yéndose. Y le dije, no, capitán, usted haga lo que tenga que hacer, que nosotros la vamos a cantar al final, como siempre. Séptimo salimos. No la censuraron, pero la castigaron. Te censuraban cosas como Gorila, Verde, Paloma. La Mano Paloma, una de las canciones más maravillosas que cantó La Falta, con letra y música de Julio Julián en el 82, la censuraron. Recién la empezamos a cantar cuando el día que terminó el carnaval en el Liverpool. Por arriba de la censura, sin darle bolas. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan. Bueno, a Julio Julián le censuraron este tema a Mano Paloma en el 82 por querer que la paloma evocaba la libertad. No era la intención, supuestamente, ¿no? Con esta canción algunos dicen que sí, otros dicen que no. Uh-huh. La comisión de censura era la que se encargaba, ¿no?, de controlar, como decíamos, todo con detalle, pormenorizado. Estudiaban absolutamente todos los repertorios de las agrupaciones de carnaval. Y bueno, si no podían reprimir de otra manera, te marcaban en los fallos, ¿no? Uh-huh. Como decía recién Raúl. Sí, acá un pequeño comentario nomás para situarnos con las murgas. Las murgas que más le cantaban en la dictadura eran las murgas de la zona oeste de Montevideo, de La Teja, claro, ¿no? La Reina Teja, Diablos Verdes, bueno, Cuando Nace la Falta, Araca la Cana, y después estaban las murgas de la Unión, que eran, digamos, más de derecha, y que lo que hacían era buscar más el humor, capaz que para reírse de los gobernantes, pero no eran tan profundas. Pero las murgas de La Teja, bueno, La Soberana, ni que hablar, uh-huh, son las murgas que nacen para criticar a la dictadura y que más le pegan. Uh-huh. Bueno, y como decíamos, los letristas fueron ingeniándose con distintos recursos escénicos y literarios para evadir los controles de esta comisión, y despertaban la bronca, ¿no?, del organismo, que comenzó a prohibir insólitamente algunos repertorios que no tenían consignas políticas. Pero bueno, era como dar palo indiscriminadamente, porque en algún lado estaba por allí colado alguna protesta y ellos no lo querían. Araca la Cana le tacharon una despedida que hablaba de rojos atardeceres. Esto porque creyeron que... Y no son violetas los atardeceres. Que apelaba a la simbología del Partido Comunista. La comisión de censura, bueno, estaba integrada, como decíamos, por militares, pero también había civiles, ¿tá? Y estos eran los más peligrosos porque, aunque no tenían un poder real, estaban todo el tiempo como esperando y aprovechando cualquier oportunidad, cualquier cosa que ellos vieran para poder denunciar y quedar bien y así sacar provecho de estas situaciones, ¿no? Eran los grandes alcahuetes. Bueno. Sí, pero es que era así, ¿no? Los letristas de carnaval buscaban, bueno, como decíamos, diferentes fórmulas, ¿no?, para llegarle a la gente. Pero también se vivía mucho nerviosismo. Y bueno, si alguna murga, por ejemplo, colgaba algo que no les convenía a los militares, después tenían que rendir cuentas, eran apresados, los detenían durante algunas horas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hacían ellos para esquivar la censura en el carnaval? Para esquivar la censura había que tratar de encontrar una metáfora que fuera lo suficientemente interesante como fácilmente percibible, pero a la vez que fuera lo suficientemente oscura o turbia como para que los censores no se dieran cuenta. En el año 1983, después de haber sido censurados en el 82 en un 90% de la letra, faltando 2 días para carnaval,
A mí se me ocurrió hacer un cuplé a raíz de lo que nos había pasado. Igual salimos con otras letras, pero tuvimos mucho éxito porque en ese momento la gente aplaudía además las músicas. Nosotros elegíamos músicas de canciones prohibidas y la censura censuraba la letra, no las músicas. Y la música era el código maravilloso. Dicen que la murga es, ¿no? Y en realidad la letra es: dicen que mi patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Decía la canción de la Guerra Civil Española, totalmente prohibida en la dictadura. Pero claro, nosotros dicen que la murga es un bombo y un redoblante. La murga es viento de voz. Bueno, y este fue un poco el rol de las murgas, ¿no? Resistir. Después vamos a colgar la entrevista completa en la web, donde el Flaco cuenta también alguna anécdota de esta resistencia. Bueno, la dictadura lo que quiso fue aniquilar el pensamiento del pueblo. La sociedad uruguaya fue víctima de lo que Eduardo Galeano llamó la castración colectiva o el vaciamiento de la conciencia, pero no pudo. Músicas, libretos y actuación, las grandes armas con las que algunos valientes enfrentaron la dictadura. Eso fue nuestra cultura. Gracias, Ale, por a ustedes.